Muy bien, hermano. Entonces, si tienen la Biblia ahí, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Corintios está ya después de Romanos. No, allá también en su casa, no. Gloria a Dios. 1 Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Muy bien, entonces, leo la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Muy bien. Vamos a estar viendo hoy lo que es el Evangelio. El Evangelio, que es el primer rudimento de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir el Evangelio? A ver, nosotros muchas veces hemos escuchado que el Evangelio, que se predica el Evangelio. Pero ¿qué es lo que verdaderamente quiere decir el Evangelio? ¿Y por qué a nosotros nos tiene que importar tanto el Evangelio? Muy bien. El Evangelio lo tenemos que entender como buenas noticias. Esto quiere decir la palabra evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Esta palabrita se usaba antes cuando se salían a las guerras y se enviaba un mensajero con buenas noticias al rey. Y utilizaban esta palabra evangelio para predicar buenas noticias acerca de que habían ganado una guerra. O sea que el evangelio lo tenemos que entender como buenas noticias. Eso es el Evangelio, buenas noticias. Ahora, ¿qué quiere decir buenas noticias para nosotros? ¿Por qué algo que se escribió hace tanto tiempo como la Biblia, hace miles de años, significa buenas noticias para nosotros? ¿Por qué la Biblia significa buenas noticias para nosotros? ¿Cómo puede ser que un hecho que ocurrió hace tantos años, cómo puede ser que la muerte de Jesús y su resurrección que sucedió hace tantos años, ahora a nosotros nos afecta? O ahora a nosotros nos tiene que importar. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué el Evangelio son buenas noticias para nosotros? Y vamos a ver también qué es el Evangelio. Estar convencidos de la fe en la muerte y resurrección de Cristo traerá como consecuencia a nosotros una vida plena y segura en Él, en Cristo. Lo que tenemos que entender, el propósito con esta palabra, es que podamos entender lo que Dios hizo por nosotros. Que podamos entender lo que Dios hizo para salvar al hombre, para salvar a las personas. Y que entendiendo lo que Dios hizo para salvarnos, podamos nosotros descansar en Él, descansar en la obra de la cruz. Hemos escuchado también muchas veces que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó. Pero la pregunta acá es, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Cristo murió en la cruz por nosotros o por nuestros pecados? ¿Qué quiere decir que Cristo resucitó? Bueno, espero que hoy esto quede muy claro para con nosotros y que esta palabra pueda cambiar una vez más su corazón, que pueda llenarlo de buenas intenciones, nuevas metas, que su corazón ahora esté totalmente centrado en obedecer y en agradar al Señor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ya vimos qué es el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Primero, creer en el Evangelio salva a las personas. ¿Cómo así que salva a las personas? Bueno, el primer versículo dice:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este evangelio, ¿cómo salva a las personas? Creyendo en él. Creyendo en él. La fe es lo que hoy a nosotros nos salva de la condenación eterna. La fe. O sea, esto no se trata de penitencias, ¿cierto? ¿Qué nos dice la cultura y la religión popular? Que usted, para hallar el perdón de Dios, para que Dios a usted lo pueda perdonar, usted tiene que hacer penitencias. Eso es lo que nos dice la religión, ¿cierto? Para que Dios a usted lo pueda perdonar y para que Dios a nosotros nos pueda amar, tenemos que hacer penitencias. Tenemos que hacerle favores a Dios. Pero es que acá hay un pequeño problema, y es que Dios no necesita nada de nosotros. Dios ya lo tiene absolutamente todo. Entonces, para nosotros poder encontrar que Dios perdone nuestros pecados, no tenemos que ir de rodillas a la iglesia, no tenemos que darnos latigazos en la espalda, no tenemos que arrodillarnos en que nos duela en maíz, en arroz, no. El único medio para que Dios perdone nuestros pecados se llama la fe en Cristo. La fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir fe? Confianza. Fe es que usted pueda creer y que usted sepa en su corazón y confíe en su corazón que lo que Cristo hizo por usted y por mí es verdad. Eso es fe. Entonces, para hallar el perdón de Dios, para hallar el perdón de nuestros pecados, es necesaria única y exclusivamente la fe en Cristo. Acá dice que el apóstol Pablo dice, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. El segundo versículo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, lo que nos salva acá es poseer la palabra del evangelio. Es interiorizar la palabra del evangelio, es creer la palabra del evangelio. Les dice, son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. O sea, lo que nos va a asegurar a nosotros el no haber creído en vano es creer verdaderamente el evangelio, aferrarnos a esa palabra, aferrarnos al hecho de que Cristo murió por nosotros, aferrarnos al hecho de que Cristo resucitó, aferrarnos al hecho de que Él llevó nuestros pecados en la cruz, de que ya no tenemos que pagar por nuestros pecados nosotros, los pagó Cristo en la cruz derramando su sangre por nosotros. Si nos aferramos a esa palabra, entonces podemos hallar el perdón de Dios. Si creemos esa palabra con nuestro corazón, podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Si no creemos eso, si decimos, no, yo me puedo salvar a mí mismo. No, yo puedo ser buena persona por mí mismo y salvarme. Yo no necesito a Cristo ni a la Biblia. Lo siento, pero ahí ya no hay salvación. Ahí hay orgullo y autosuficiencia. Nosotros, los seres humanos, no nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Como somos pecadores, no podemos salvarnos por nuestras buenas obras. Tenemos que confiar en aquel que murió por nosotros. Allí somos salvos. Si decimos, no, yo no necesito la Biblia, no, yo para qué voy a leer la Biblia. No, yo no necesito a Cristo, yo no necesito la muerte de Cristo, ¿para qué? Si yo me salvo yendo a la iglesia, los domingos, no. Lo va a salvar la fe en la obra del Señor. Eso es lo que verdaderamente nos va a salvar a nosotros. Amén. Así es. Entonces, hay personas que llevan años y años asistiendo a iglesias cristianas, iglesias evangélicas, sean iglesias pentecostales, sean iglesias bautistas, iglesias de muchas denominaciones que son verdaderas iglesias del Señor, pero aunque estas personas
han escuchado la palabra de Dios, han escuchado predicaciones, escuchan música cristiana, no han creído en el Evangelio. Y las iglesias pueden estar llenas y llenas de personas. Y puede que haya muchas personas que hayan escuchado. Nosotros desde chiquiticos escuchamos acerca de Cristo. ¿Por qué? Pues porque nuestra cultura es católica. Como nuestra cultura es católica, sabemos al menos quién es Jesús y más o menos lo que hizo. Sabemos que Cristo murió en la cruz. Pero no hemos profundizado en eso, no sabemos eso qué significa. Y las iglesias están llenas de personas que aunque han escuchado mucho la Biblia, no han creído verdaderamente con su corazón que Cristo pagó por sus propios pecados. Y quieren seguir haciendo obras para salvarse a ellos mismos. Pero eso es incorrecto. Si estamos haciendo obras para salvar a nosotros mismos, estamos perdiendo el tiempo. Porque el único que puede salvar al hombre es Cristo. Lo cantamos ahorita. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Porque no hay otro nombre dado a ninguna persona que pueda darnos nuestra salvación. Nuestra madre creyente no nos va a salvar. Nuestro hermano creyente no nos va a salvar. Nuestro amigo creyente no nos va a salvar. La salvación es personal. Yo personalmente creo en Jesucristo y yo personalmente soy salvo. Entonces a nosotros no nos va a salvar otra persona, no nos va a salvar leer la Biblia, no nos va a salvar cantar música cristiana, nos va a salvar ¿qué? Creer. La fe. La fe en Cristo, en el Evangelio, en las buenas nuevas que trae para nosotros. Ahora vamos a entrar a lo que es el Evangelio y cómo es que esas buenas noticias nos pueden salvar. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. El versículo 3 dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que Cristo murió por mis pecados? ¿Cómo me beneficia a mí eso? No, porque nosotros mismos lo justificamos con sí. los pecados. Bueno, vamos a ver. sí, Vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Los que destruimos a Él. Claro. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Pero no habría buenas noticias, o las buenas noticias no significarían nada si no hubieran unas malas noticias. A mí me traen buenas noticias cuando yo estoy esperando lo bueno o lo malo. Entonces, nos llegaron las buenas noticias del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es la mala noticia? Entonces, si hay una buena noticia, hay una mala. La mala noticia es que nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Tanto ustedes como yo, como absolutamente todo el mundo, somos pecadores. ¿Qué quiere decir que somos pecadores? Que nosotros estamos inclinados a hacer lo malo y no lo bueno. El ser humano y a todos nosotros nos atrae lo malo. El hombre es atraído por lo malo. Por eso hay guerras, por eso hay asesinatos, por eso hay robos, por eso hay mentira, adulterio, fornicación, y por eso el mundo está sumido en el pecado. Porque el hombre es pecador. Todos, y yo también me incluyo, obviamente, somos pecadores. Esas son las malas noticias. Las malas noticias es que somos pecadores. ¿Y por qué esas son malas noticias? A ver, si yo le robo 100 pesitos a mi mamá o a mi hermanito, de pronto ella no me va a castigar duramente porque le robé 100 pesitos. Ni mi hermano me va a decir nada porque solamente fueron 100 pesitos. Yo le digo, no, fueron 100 pesitos, es que lo necesitaba para una cosita y bueno, no me van a hacer nada. Pero ¿qué pasa si yo le robo 100 pesitos al presidente de la República? Ahí sí va a ser un gran problema. Porque ¿cómo se mide el pecado? El pecado se mide
según la persona a la que yo se lo cometí. Entonces yo le robo 100 pesos a mi mamá, ella va a decir, no, bueno, yo lo perdono, no importa. Pero si yo le robo 100 pesos al presidente de la República, a lo mejor me meten a la cárcel, porque robé. Yo podría decir, no, fueron solo 100 pesos. Me van a decir, no, pero es que fue al presidente al que se lo robó. Asimismo funciona el pecado con el hombre. Cuando el hombre comete pecado, sean 100 pesitos, sea una mentirita muy pequeñita, que digamos, no es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. El problema no es tanto la mentira, el problema es que cuando el hombre peca, peca contra Dios. Y Dios es el ser supremo, el creador de todo. Como es un pecado contra Dios, sea un pecado para nosotros muy grande, muy pequeñito, como pecamos contra Dios, entonces el castigo por ese pecado pequeño es una eternidad. Podemos decir, no, es que es una mentirita, no, Dios, ¿por qué me va a castigar con una mentirita? Sí, pero no nos hemos dado cuenta que Él es santo, que Él es totalmente apartado del pecado. Entonces, si hemos pecado contra Él, nuestro destino es la condenación. ¿Y el problema cuál es? Que todos hemos pecado contra Él. Sea mucho, sea poco, sea de una manera o sea de la otra, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos quebrantado la ley del Señor, los 10 mandamientos. Por ejemplo, no dirás falso testimonio, ¿cierto? No mentirás. ¿Cuántos acá hemos dicho mentiras? ¿Cuántos hemos dicho mentiras? Todos. Dice la Biblia también, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hemos deshonrado a nuestro padre y a nuestra madre? Todos. No robarás, dice también la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos robado? Todos hemos robado. 50 pesitos, una de vuelta con que se le haya quedado usted a su papá o su mamá. Ahí usted cometió. Ahí no, es que yo estaba niño. Cometió hurto. Dice la Biblia, no matarás. Podrá decir usted, no, yo nunca he matado. Pero es que hay muchas formas de matar. Pero exactamente, Cristo dijo, el que aborrece a su prójimo es homicida. ¿Cuántas veces no hemos aborrecido en nuestro corazón a otra persona? Entonces, de esa tampoco nos hemos librado ninguno. O levantarle falsos testimonios, eso también es muy grave. Así es. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, entonces todos estamos bajo la ira de Dios. Dios tiene que castigar el pecado del infractor. Así como la ley castiga al ladrón, así como la ley tiene que castigar al homicida, así como la ley tiene que castigar a los que hacen mal, también Dios, que es la ley suprema, tendrá que castigar a todos los que hayan pecado contra Él en la condenación del infierno. Por una sola mentira. Dice la palabra del Señor que el que quebranta un solo mandamiento viola toda la ley de Dios. Entonces, estas son las malas noticias. Que todos estamos bajo condenación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor estableció una pena de muerte para el alma pecadora. Dice, el alma que pecare, ésta morirá. Esto no es para asustarlos, esto es para que las buenas noticias signifiquen algo para ustedes. Entonces, tenemos malas noticias, estamos bajo la ira de Dios. ¿Hemos pecado todos? Sí. Nuestro pecado merece una justa retribución. Y como el pecado fue contra Dios, el castigo es en el infierno eternamente. Existe el infierno y es eterno. Cuando nos morimos no vamos al purgatorio, a purgar nuestros pecadillos chiquitos, no. El hombre que muere sin aceptar a Cristo va directamente al infierno. Para siempre, porque yo creo que allá no sale ya uno nunca. Para siempre. Pero sí. Ahora, estas son las malas noticias. Y yo sé que de pronto alguno está asustado. Ay, ¿cómo así? Me voy para el infierno. No, porque ahí no acaba la cosa. Dios hizo algo para que el pecador, como usted y como yo, no vayamos al infierno. Dios hizo algo. Él vio el pecado de la humanidad
Y como Él es un Dios amoroso, Él hizo algo para que tanto usted como yo no fuéramos al infierno. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. También dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada uno de nosotros se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. ¿Qué sucede acá? Esto se puede entender en los siguientes términos. Nosotros pecadores y Cristo perfecto, porque Cristo, como Jesucristo era Dios, entonces Él no pecó nunca, por lo tanto Él era perfecto e inocente, Él era inocente. Pero acá vemos que Él murió. ¿Por qué murió si Él era inocente? Vamos a ver que Él mismo quiso entregar su vida a la muerte en la cruz. A Él no lo asesinaron, propiamente dicho, Él entregó su vida. La muerte de Cristo no fue un accidente, Él entregó su vida, Él de Él mismo la entregó. Él quiso ir voluntariamente a la cruz. Entonces, a Él no fue que le frustraron los planes, no, Él quiso ir a la cruz por nosotros. A Él no le hubieran podido poner un dedo encima si Él no lo hubiese permitido. Pero Él quiso ir a la cruz por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo muere en la cruz, todos los pecados de toda la humanidad, Dios el Padre los pone sobre Él. Los pecados de todos nosotros, Cristo los pagó en la cruz, muriendo. Habíamos visto, les había dicho ahorita, qué es lo que pasa con el alma que peca, tiene que morir. Entonces, ¿por qué Cristo murió si Él no pecó? Porque a Él se le cargaron nuestros pecados. Dios el Padre cargó nuestros pecados sobre Cristo en la cruz. Y allí en la cruz, Cristo recibió la ira de Dios. ¿Qué hizo Él allí? Pagar por nuestros pecados. Eso fue lo que Cristo hizo para salvar al hombre. Pagar por nuestros pecados. Él murió para pagar por nuestros pecados. Para que el hombre ya no tenga que pagar por sus pecados en el infierno, sino que el hombre, creyendo en Jesucristo, entonces sus pecados le son borrados. Cuando el hombre cree en Jesucristo, sus pecados son borrados y perdonados. Esas son las buenas noticias. Con las malas noticias todos íbamos al infierno. Con las buenas noticias, todo el que cree en Cristo ya no va más al infierno. ¿Por qué? Porque sus pecados ya fueron cargados a otra persona, a Cristo. ¡Qué maravilloso! Le damos gloria a Dios por su palabra. Porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces, acá, el pecado del culpable de nosotros, el pecado de nosotros los culpables, lo llevó el inocente, lo llevó Cristo. El pecado de nosotros los culpables, lo llevó Cristo en la cruz. Por eso son buenas noticias. Porque ya teníamos malas noticias. Teníamos que pagar por nuestros pecados en la condenación. Las buenas noticias es Dios hizo algo para que no tengas que pagar por tus pecados en la condenación. Cree en Jesucristo que ya los pagó por ti. ¿Ven? Ya tiene sentido, ¿cierto? Y está todavía recibiendo todo todavía. Los Dios recibió. todavía está recibiendo todo lo que hagamos malo, lo está recibiendo él allá. Él los recibió una vez.
Todo Ella nuestro, ella todo, no recibe no, más. ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando. Él recibió una sola vez en la cruz los pecados futuros de toda la humanidad, pasados y Todo el mundo presentes. entero. Él ahora, Cristo ahora no está sufriendo. Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando a su segunda venida. Entonces, Es la que habla de la justicia. la Biblia también dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, ya abandonando el pecado, vivamos para la justicia. Y por su herida fuimos sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, cada uno por nuestro camino, haciendo lo que mejor nos parecía, viviendo la vida como mejor nos parecía, intentando ser buenas personas. Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, que es Jesucristo. ¿Qué sucedió acá también? Entonces, vimos que el pecado de nosotros como culpables fue puesto a cuenta de Cristo. Él los pagó. Ahora, la segunda parte es que la justicia de Cristo, su inocencia, su bondad, ahora nos es pasada a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Cristo, que nunca pecó, Dios lo trató como si hubiese pecado, para declararnos inocentes delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? A todos los que por la fe aceptamos estas buenas noticias, a todos los que por la fe aceptamos que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió para llevar nuestros pecados en la cruz, a todos los que aceptamos esas buenas noticias, ahora Dios ya no nos ve como pecadores. Dios no está desde el cielo mirándonos así enojado porque somos muy malos, a nosotros los creyentes, al mundo sí. Dios está desde el cielo mirándonos a nosotros como hijos amados. ¿Por qué? Porque ya no nos ve a nosotros con nuestro pecado, con nuestra impureza, sino que ve a Cristo en nosotros. Como hemos aceptado por la fe esas buenas noticias, ahora hemos obtenido el perdón de Dios por nuestros pecados. Y Dios ya nos ve desde el cielo como aceptos en Él, aceptados, hijos adoptados. ¿Por qué? Porque la inocencia y la justicia de Cristo vino ahora a morar en nuestros corazones. O sea, Dios no solamente nos perdonó por medio de Cristo, diciendo, listo, ya no me acuerdo más de sus pecados y ya. No, Él nos perdonó, pero también nos justificó. Nos perdonó, pero cambió nuestro corazón. De modo que todo aquel que acepta por la fe el mensaje del Evangelio, su corazón es cambiado. Y ya no vive más para cometer pecados, ya no vive más para practicar el pecado. Y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Así es. El medio por el cual Dios cambia nuestros corazones es el Espíritu Santo. Entonces, Dios actúa en una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre ama a la humanidad y envía a Dios el Hijo, a Cristo, a morir por la humanidad. Y Dios el Hijo envía a Dios el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. De modo que toda la Trinidad divina de Dios actúa en la obra de salvación. Y todos los que hemos creído en el mensaje del Evangelio, tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros o habita en cada uno de nuestros corazones? Que nos guía por el camino de la verdad, nos guía por el camino del bien, nos guía por el camino de la justicia, porque ha cambiado nuestros corazones. ¿Eso quiere decir que el cristiano no peca? No, tampoco, porque el cristiano
lastimosamente sigue fallándole a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no se deleita en el pecado. Cuando le falla al Señor, ¿qué hace? Se arrepiente. Señor, te he fallado. Antes, cuando no conocíamos de Cristo, vivíamos para nuestro pecado. Y hacíamos y deshacíamos y decíamos, no, sí, eso está bien. Pero ahora que conocemos de Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando le fallamos al Señor, le pedimos perdón, nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, hiciste mal, así no es. Y nos lleva a humillarnos delante del Señor y a pedirle perdón. Entonces, eso implica la muerte de Cristo en la cruz. El ser humano no podía salvarse a sí mismo porque era pecador, porque era malo. Pero Cristo vino a salvarnos. Cristo vino, cargó todos nuestros pecados sobre Él y murió en la cruz. Ahora, esto tampoco se queda así, porque sucedió algo maravilloso y magnífico con Jesucristo. Cristo resucitó. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, murió por nuestros pecados, pero Él no se quedó en la tumba. La tumba y la muerte no tuvieron poder sobre Él. Porque así como Él había dicho que iba a levantarse al tercer día, se levantó al tercer día. Y la tumba de Cristo allá en Israel está vacía. Los huesos de todos los grandes hombres de Dios allá están bajo la tierra. Los huesos de David, los huesos de Abraham, los huesos de, no sé, de todos los profetas del Señor están bajo la tierra, menos los que fueron llevados al cielo, pues. Pero los huesos de todo, y si nosotros morimos, también nuestros huesos quedan en la tumba. Pero Cristo no, la tumba de Jesús está vacía, no está el cuerpo de Él. ¿Por qué? Porque se levantó. Se levantó con un cuerpo físico, y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. O sea, esto no sucedió así de la nada, no, esto estaba ya profetizado. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan divino. ¿Qué sucede? La Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios promete cómo va a salvar al hombre, y en el Nuevo Testamento se lleva a cabo la obra de salvación. Por eso el apóstol, acá el que escribe esta carta, dice, conforme a las Escrituras, porque todo lo que Cristo hizo ya estaba en las Escrituras, ya estaba escrito que iba a suceder. Por eso la Biblia es verdad. La Biblia no es un cuento de fantasías, no es un cuento de historias místicas, ni una historia solamente de alguien X. La Biblia es un libro escrito por muchos hombres inspirados por Dios. Y todo lo que la Biblia dice es verdad. Se profetizó que Cristo iba a venir al mundo y Cristo vino al mundo. Se profetizó que Cristo iba a morir y Cristo murió. Se profetizó que Cristo iba a resucitar y resucitó. Y se profetizó que Cristo va a volver. Y seguramente, mis hermanos, va a volver. Y hoy anunciamos la venida del Señor. Es inminente, en cualquier momento. Puede venir ya, en una hora, en unos días, en unos años o en mucho tiempo, pero va a venir. Va a venir. Muchas personas dicen, Cristo va a venir, pero seguramente lo vuelven a matar, porque así como vino la primera vez y lo mataron, la segunda vez también lo van a matar. No. Porque ya no va a venir como cordero, va a venir como león, a juzgar al mundo, a dar justa retribución a los que hemos creído en Él
y dar justa retribución a los que no han creído en Él. ¿Cuál es la retribución para los que hemos creído en Él? La salvación. Estar con Él para siempre. ¿Cuál es la retribución para los que no han creído en Él? La condenación eterna. Las personas no tienen excusa, porque la palabra de Dios es clara. Las personas no pueden decir, no, es que ser cristiano es muy difícil, es que se me piden muchas cosas. No, se le pide su fe. Dios pide, ¿qué pide Dios de ti? Tu corazón. Él no pide sacrificios, no pide holocaustos, no pide ofrendas, pide tu corazón. En el Antiguo Testamento Dios dijo, estoy hastiado de tus sacrificios, estoy hastiado de tus machos cabríos, de la sangre de tus corderos. Porque Dios pedía el corazón de su pueblo, no las muchas obras, el corazón de su pueblo. Entonces, nadie tiene excusa. Todos podemos ser salvos solo dando un paso. ¿Cuál es ese paso? El paso de la fe y del arrepentimiento. Podemos ser salvos de esta manera. Entonces, Cristo resucitó. ¿Para qué resucitó Jesucristo? Pues porque si Cristo se hubiera quedado muerto, eso quiere decir que que mataron a Dios. Lograron matar a Dios. ¿Y qué hubiera pasado si Cristo no hubiese resucitado? Entonces Dios es mentiroso. Y el mismo Cristo es mentiroso. Él resucitó para vencer a la muerte. La muerte tenía poder sobre el hombre. El alma que pecare, esa morirá. La muerte tenía poder sobre el hombre. Pero cuando vino Cristo, derrotó a la muerte, pagando por los pecados de la humanidad. Se levantó y dice la palabra del Señor que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir que tiene las llaves de la muerte y del Hades? Que tiene poder sobre él. Cristo resucitó para justificarnos delante de Dios, para que Dios ya nos vea justos delante de Él, para que Dios ya no nos vea pecadores, para que Dios ya no nos vea condenados. Ninguno de nosotros estamos condenados de los que hemos creído en Cristo. Ya no estamos condenados. Estamos justificados delante de Dios, el Padre, por medio de Jesucristo. Y Cristo se levantó de la tumba porque nosotros también nos levantaremos de la tumba cuando Él venga a arrebatar su iglesia. El arrebatamiento, mis hermanos y personas que estamos acá, es inminente y hace parte de la segunda venida del Señor. La Biblia declara que antes de la segunda venida de Cristo va a haber un tiempo de mucha angustia, de gran tribulación, donde van a haber guerras, donde va a salir el anticristo, donde van a pelear contra Israel, donde van a haber hambres, donde van a haber pestes, enfermedades. Eso va a pasar antes de que venga el Señor. Pero antes de esa gran tribulación viene Cristo a salvar a su iglesia, a arrebatarlos de ese tiempo de angustia. ¿Cuándo va a ser esto? No sabemos. Pero profetizado está y así se va a cumplir. Amén, amén. Entonces, así como Cristo resucitó, cuando Cristo venga por su iglesia, los que están vivos, su cuerpo será transformado y subirán a los cielos. Y los que están muertos se levantarán de la tumba y subirán a los cielos. Y la iglesia escapará de la gran tribulación. Cristo resucitó para que nosotros también resucitáramos cuando Él viniera por nosotros.
Entonces nuestros cuerpos serán transformados y subiremos al cielo, a las nubes, a disfrutar de las bodas del Cordero. ¿Cómo van a ser las bodas del Cordero? Pues tampoco me pregunte, porque no sé. Pero escrito está y así va a ser también. Si se va a comer en el cielo, si eso, mis hermanos, pues hasta ahí ya yo no llego. Pero la palabra del Señor dice que vamos a disfrutar de un tiempo con el Señor mientras la tierra es castigada en la gran tribulación. Entonces también nosotros vamos a resucitar. Porque dice la palabra del Señor, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Por lo tanto, es muy importante creer que Cristo murió por nuestros pecados, pero también que Cristo resucitó para volver por segunda vez y para llevar a su pueblo. Que vive y vive para siempre. Amén, así es. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces Cristo no está como lo muestran en las imágenes. ¿Cómo muestran a Cristo en las imágenes? Allá colgado en la cruz. ¿Cuántos conocen al Señor caído? A ver, ¿cuántos han escuchado es que del Señor caído? El Señor caído de Buga, ¿cierto? El Señor caído, pero Cristo no está caído. No, Y Cristo no, tampoco. Uno no va a ser egoísta, uno en otro tiempo creía en todos esos yesos, Así pero es. uno quitó toda esa creencia cuando empezó a conocer de la palabra, Claro. porque de igual manera esos yesos no eran sino pintura y los tiraba uno al suelo, eso se destruía. ¿Qué son los Entonces, ¿eso yesos? que le iba a salvar a uno, que le iba a ayudar a uno? Esas imágenes son representación de la mentalidad del que las hizo. Sí. Pero ¿quién puede Es decir más el no? cansancio que la gente que se alza eso al hombro. Ay, Sí, sí. claro. O las que se arrodillaban y se iban descalzas por las procesiones. Ay, Dios mío, yo nunca hice esa ridiculez. Claro, las personas. Pues yo nunca fui católico practicante, pero mi mamá sí. Ella les podrá contar también todo lo que se hacía. A mí nunca me gustó pues las iglesias católicas. Por Por el sentido de la que- gente hasta bien cansada y cargando Ay, esos sí. santos tan Bueno, pesados. Claro. muñecos, tan horror. ¿Y por qué hacen las personas eso? Porque ellos creen que así se ganan el favor de Dios. Ah, no, Ellos creen que así se gana el amor y las bendiciones de Dios. ni ¿no? los que hacen las imágenes son santos. Para Yo nada. creo que esos son más pecadores. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo pintan a Jesús? Lo pintan allá crucificado, lleno de sangre, ¿cierto? Todo. Ay, esas películas tampoco me gustan porque Sufriendo. eso es falso. esa pintura roja que Eso- les echan y que sangre, pobrecito. No, eso es falso, eso ponen un hombre cualquiera a hacer esa película. Eso Claro. es plata para que la gente compre todas esas cosas. O iba uno donde el padre que a confesarse, vaya, rece 4 Padre Nuestros y 7 Ave María, y uno cansado y de hágale, ay no. Es más bueno no sé, decirle Padre, Señor, Rey Celestial, Señor, perdona mis pecados, Señor, ayúdame a cambiar mi forma de ser, ayúdame Padre, Señor, yo soy tuya y tú eres mío, por favor, pero díganme uno, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, son mentiras. Eso es una repetidera y uno no está en ay, no. Entonces, Que la salve el lloredor. lo que tenemos que entender es que Cristo no está crucificado. Él no está padeciendo. Él hoy día no está padeciendo. Él está sentado a la diestra del Padre Amén. y vive por los siglos de los siglos y vivirá para siempre. Entonces, nosotros nunca hubiéramos podido en nuestra carne, en nuestras fuerzas, podernos salvar a nosotros mismos. Ni con penitencias, ni con oraciones, ni con rezos, ni cargando estatuas, ni nada. No hubiésemos podido nosotros, en nuestras propias obras, salvarnos. Nunca. Porque nunca hubiésemos podido hacer una obra de salvación tan grande y tan perfecta como la que Cristo hizo por nosotros. Por eso nosotros somos cristianos evangélicos, porque cristianos seguimos a Cristo, no seguimos a María,
no seguimos a San José, ni seguimos al Papa. Somos cristianos, evangélicos, porque nos basamos en las palabras del Evangelio para vivir nuestra vida. Entonces, la obra que el Señor hizo en la cruz es una obra perfecta, grande, majestuosa. La muerte y la resurrección de Cristo fue el hecho histórico más impresionante de toda la historia de la humanidad. No hay conquista, no hay guerra, no hay batalla que supere la obra redentora de Cristo. Entonces hoy podemos estar seguros, y hoy puedes estar seguro y segura de que puede descansar de sus obras, puede descansar de su arduo trabajo para lograr su salvación. Ya no más, ya eso no más, ya no más oraciones, ya no más rezos, no más obras, solamente Cristo, solamente el Evangelio. Él todo lo terminó. La obra fue terminada en la cruz. Hoy también puedes estar segura y seguro de saber que Él nos llena de confianza. Ya no nos tenemos que acercar en oración con miedo delante de Dios. No, qué miedo, Él ya no nos mira como juez, Él ya nos mira como un Padre. Podemos acercarnos confiadamente delante de Él. Podemos tener comunión con Él confiadamente, de que no nos va a condenar. Podemos acercarnos delante de Él con confianza en nuestro corazón. Y lo más maravilloso de todo, aparte de la salvación de nuestras almas, es que tenemos una esperanza maravillosa de verle cara a cara. Lo veremos. Sea que estemos vivos, sea que estemos muertos, lo veremos. Y como hemos creído en Él, lo veremos para salvación. Nos recompensará por nuestras obras y le vamos a alabar por toda la eternidad. Entonces, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio y esto fue lo que Dios hizo para salvar al hombre pecador, de los cuales, como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Hoy también, si de pronto no has creído en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruz para redimirte tus pecados, si quieres entregar tu vida en esta tarde al Señor Jesús, si quieres comprometerte con Él, entonces puedes pasar al frente para que oremos por ustedes, los que quieran pasar al frente para recibir al Señor. Y si de pronto ya lo recibió, si quiere pasar al frente para comprometerse con Él, para honrarlo con su vida, puede hacerlo en esta oportunidad, no le dé pena. Si quiere pasar todos, lloramos por todos. Si no pasemos, hagamos una ronda, la de acá de la vereda, para que Dios... Ay, yo sí me quiero comprometer más y más con mi Señor. Hagamos una